Hola, muy buenos días. Llegamos a nuestro último encuentro y el mensaje no podía ser otro que este que deseo compartirles. En esta semana, una muchacha, me ha escrito a través de mi correo electrónico para hacerme la siguiente pregunta que comparto con ustedes. Dígame, por favor, ¿cómo es posible mantener viva la fe en tiempos de pandemia? Y esa pregunta, que quizás sea también tuya, está asociada a una verdad triste, a una realidad lamentable que está golpeando a casi todos nuestros países, y es que nuestros templos, por medidas sanitarias, están cerrados. Así que todos nosotros decimos, ¿cómo podemos mantener la fe viva, creciendo y continuar con un cristianismo activo mientras la iglesia está cerrada? Si la iglesia era la expresión pública de nuestra fe, ¿qué hago ahora detrás de las cuatro paredes de mi casa? Muchos jóvenes están preguntándose ahora mismo qué hacen con una fe que se les ha vuelto abstracta, sin su sociedad de jóvenes, sin sus cultos, sin sus reuniones, sin su culto de fin de semana, sin sus actividades sociales. ¿Qué hacemos ahora cuando las puertas de la iglesia, que históricamente han estado abiertas, ahora están cerradas y la iglesia se ha vuelto un lugar silencioso? Mientras yo estudiaba este tema y la idea asentaba de alguna forma en mi razonamiento lógico, trataba de llegar a un génesis, a un comienzo, y me interrogaba a mí mismo sobre cuándo nos volvimos templocéntricos en lugar de cristocéntricos. ¿Cuándo nos convertimos en templo dependientes en lugar de Cristo dependientes? Cuando veo a Adán y Eva en el Edén, me percato de que no tenían un templo, o quizás sí, quizás todo el Edén era su templo. Los árboles elevados eran las paredes de ese recinto, el techo era la bóveda celeste y los bancos, la mullida hierba donde la primera familia se recostaba para escuchar palabra directamente de los labios de Dios. Pero no tenían un templo edificado por manos como nosotros. En el Éxodo sabemos que hubo un tabernáculo portátil. El tabernáculo se armaba en momentos determinados y el campamento empezaba a extenderse siempre que el tabernáculo estuviera en su centro. Pero los servicios del tabernáculo no eran servicios diarios para toda la congregación. Aunque los pecadores podían llevar sus ofrendas y sus sacrificios cada día, el culto que involucraba a la totalidad del pueblo era solo celebrado en el día de la expiación. Cuando encuentro a Salomón tratando de buscar los materiales que su padre David había acopiado para la construcción del templo, el propio Salomón se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener habite en una casa hecha de manos? El propio Jesús, que fundó y estableció una iglesia, tuvo siempre un ministerio itinerante. No estaba sujeto ni reñido a cuatro paredes. Los primeros cristianos, los apostólicos, los cristianos del siglo I, se reunían en las cuevas, en las catacumbas, en las orillas de los ríos, marcaban con el símbolo del pez sus lugares de reunión para atraer a otros cristianos. Pero jamás el hecho de no contar con un edificio hizo que su fe menguara, o mucho menos avivó el sentimiento que tenemos nosotros en nuestros corazones de que nuestra fe ha sido desalojada de los templos. El templo
no puede ser el lugar supremo de expresión de tu fe. Una cita que ha pasado de mano en mano durante el tiempo de aislamiento dice que el judaísmo, aunque todas las sinagogas judías cerraran, está a salvo, porque su centro no son las sinagogas, es el hogar. Y yo les pido a ustedes, queridos jóvenes, ha llegado por lo menos ahora el momento de desplazar los centros de adoración de los confortables templos a los amados hogares. Si tu hogar se convierte en un altar, entonces descubrirás lo que es tener la presencia de Dios en medio de tu familia. Sé que puedes estar rodeado de una familia no cristiana. Sé que puedes estar rodeado de una familia que insiste en hacerte la vida imposible, pero nadie puede hacer que tu cuarto, cerrada la puerta, no se convierta en un rincón de oración. No permitas que tu fe sea una de las víctimas del coronavirus. Muchos antiguos hermanos que ni siquiera fueron contagiados por la enfermedad, nunca padecieron el virus, vieron cómo durante el tiempo de aislamiento su fe murió, porque fueron incapaces de desplazar los centros de religión y de adoración desde los templos al hogar. Ahora tú, mi querido joven, tienes que convertirte en protagonista de tu espiritualidad. Ahora tú tienes una Biblia, ahora tú tienes una expresión devocional, ahora tú tienes 2 rodillas que doblar ante tu Dios. Y quizás en la intimidad de tu hogar, rodeado por tu familia, descubras lo que nunca antes habías visto en un templo rodeado de personas. Alguien me comentaba en las redes sociales que estamos en el tiempo del síndrome de la iglesia cerrada. Y yo le decía, sí, pero esta medida no ha pasado desapercibida para Dios. El mismo Dios que protegió a los valdenses en los riscos, el mismo Dios que condujo a su pueblo durante siglos y milenios, donde no tuvieron un edificio para congregarse, es el mismo Dios que conduce ahora a un pueblo aparentemente disperso en cada uno de sus hogares. Mi objetivo y el objetivo tuyo es que mi hogar, este rincón donde estamos compartiendo bien temprano la palabra de Dios, comience a brillar como una lámpara para los otros, y que mientras el coronavirus está debilitando la fe de algunos, tú seas un portador de luz y tú descubras que aunque la puerta de la iglesia está cerrada, la puerta de tu corazón está abierta a la influencia del Espíritu Santo, y cuando volvamos a reunirnos tengas cómo contarles a tus compañeros y a tus hermanos la forma increíble en la que Dios te sostuvo y cómo te hizo un mejor cristiano que lo que eras. El Jesús que tenía contacto con el público, el Jesús que levantaba muertos, el Jesús que limpiaba leprosos, el Jesús que era capaz de abrir ojos de los ciegos, era un Jesús que tenía mucho tiempo de intimidad y soledad. Nosotros saldremos al mundo a cambiarlo de arriba abajo, a darle vuelta como una media, pero ¿sabes qué? Para eso necesitamos este tiempo de intimidad y de recogimiento que Dios nos ha dado. Convierte tu hogar en una zarza y se abrirán las puertas de Egipto y los oídos de las multitudes. Que Dios te bendiga mucho. Hoy estamos amaneciendo con Cristo. Tú y yo, mañana tienes que amanecer con Él y con algún miembro de tu familia. Que Dios te bendiga.